Buenas tardes, gracias por las personas que se conectaron a tiempo. Le pido por favor a todos que sigan las indicaciones que están en la diapositiva. Por favor, todos mantengan su micrófono y su cámara desactivada para que no se cuele el ruido. Tenemos un micro abierto. Tenemos un micro abierto porque se escucha ruido. Por favor, revisen bien sus micros y, y, eh, y pónganlos en apagado para que no se cuele el ruido. Entonces, vamos a empezar. Voy a hacer la presentación. En esa oportunidad y ante la situación que está viviendo nuestro país, hemos visto por conveniente empezar a hacer unas capacitaciones de manera virtual para que todos los clientes y el público en general pueda aprovechar el tiempo en hacer algunas cosas, digamos, productivas, como es el caso de charlas que vamos a dar. Entonces, en esta oportunidad es nuestra primera charla, pues va a venir una serie de charlas que ya van a ser comunicados para que se puedan conectar. También al final vamos a poner un link para que den sus opiniones, para que digan qué temas les van a parecer interesantes para que se puedan hacer en futuras capacitaciones. Entonces, paso a presentar a Serafín Solorio. Él es el gerente para cerdos de Latinoamérica de la empresa Fileo. Fileo es una empresa muy grande a nivel mundial que se dedica a la fabricación, a la producción de levaduras. Y en este caso vamos a hablar un poco de un producto que se llama Procreatin, que es una levadura viva que lo produce Fileo, y Lorio nos va a hacer la presentación de cómo mejorar el desempeño productivo de las hembras lactantes a través de un aditivo probiótico. Con ustedes, Serafín Solorio. Serafín, por favor. Gracias. Muchas gracias, Karina. Gracias por la presentación, por la invitación a dar la charla y gracias a todos los participantes por su atención. Como tú dices, son tiempos muy complicados y tenemos que seguir haciendo el esfuerzo por mantenernos al día, por transmitir los conocimientos, por tratar de dar herramientas prácticas a los clientes. Entonces esta es una de las mejores maneras de hacerlo, encerrados desde casa pero comunicándonos a través de teleconferencia. Espero que todos me estén escuchando. Si hay algún detalle, alguna situación, pueden mandar vía el chat. Si no escuchan bien o tienen algún problema, pueden enviar un chat y tratamos de solucionarlo, o Karina nos apoya avisándome o tratando de que estén todos escuchando bien. Y bueno, ya entrando en materia, de lo que me gustaría hablarles el día de hoy es como dice Karina, del uso de herramientas naturales, de herramientas probióticas para mejorar la productividad de nuestras hembras en la lactación. Pero me gustaría, en primera instancia, que revisáramos un poquito lo que es un probiótico, porque parece mentira que, a pesar de lo avanzada que está la ciencia en todas las áreas, todavía exista confusión en algunos lugares con lo que esto significa y lo que es en sí un probiótico. Etimológicamente significa a favor de la vida, proviene del griego, y existen varias descripciones. La primera se hizo hace alrededor de unos 60 años, por allá en los años 60, y decía que era una sustancia u organismo que contribuía a mantener el equilibrio intestinal en los animales o en las personas. Después, por allá a mediados de los años 80, la Organización Mundial de la Salud, tan cuestionada en estos días por lo que estamos viviendo, dio una descripción oficial, digamos, a nivel mundial, y decía que correspondía a microorganismos vivos que, al ser ingeridos en una cantidad adecuada, ejercían efectos benéficos en la salud, más allá de los inherentes a una nutrición básica, es decir, a los nutrientes básicos como proteína, carbohidratos, vitaminas, minerales, etcétera. Algo que daba un extra, además de lo que pueden dar los nutrientes. Y por último, la definición más actual y más aceptada en estos días es que son productos que contienen microorganismos viables, definidos
y en cantidad suficiente para alterar la microbiota intestinal, lo cual va a ejercer efectos benéficos para el hospedador, es decir, para el animal o la persona que los consume. Ahora, ¿cuáles son las características que debe reunir un producto para poderse llamar probiótico? Bueno, la primera y más importante es que debe ser amistoso o benéfico para el huésped, para quien lo consume. Es decir, no debe ser patogénico, no debe tener la capacidad de producir enfermedad. Después, debe ser resistente a la destrucción por procesos tecnológicos, es decir, bueno, por ejemplo, en lo que nos corresponde a nosotros, que es producción animal, producción de alimento para animales, debe ser resistente, por ejemplo, al proceso de peletizado. Debe de pasar intacto, mantener sus características para dar un efecto a través del peletizado, que implica altas temperaturas e implica el uso de vapor y de fricción, que pueden destruir muchos de los componentes que están en el alimento. Entonces, esa es una característica importante también. Después, obviamente, debe ser resistente a su paso por el tracto gastrointestinal, debe permanecer intacto después de su contacto con las secreciones como los jugos gástricos, las enzimas o incluso la bilis. Debe también tener la capacidad de competir con microorganismos potencialmente patógenos, ya que una de sus funciones es mermarlos, ¿no? Es evitar que hagan daño. Para auxiliarse de esto, debe también tener la capacidad en algunos momentos de producir sustancias antimicrobianas y debe, por ende, favorecer a las bacterias buenas que se encuentran en el intestino, debe favorecer que éstas se desarrollen en mejores condiciones y hagan una mejor función. Y también debe tener la capacidad de modular la respuesta inmune, es decir, debe ser capaz de activar el sistema inmune del huésped de forma que éste fortalezca su respuesta ante un reto. Existen muchos tipos de productos que se denominan probióticos. Hay dos géneros principales, vamos a llamarlo así. Uno es el que se encuentra dentro de las bacterias, del grupo de las bacterias, y otro dentro del grupo de hongos y levaduras. Ahora, dentro de todos estos, que hay una gran cantidad, yo puse algunos solo como ejemplo, el que por mucho es el más estudiado, el más conocido, y el que tiene más pruebas en general de comportamiento, de pruebas básicas de ciencia básica que demuestran cómo trabaja, es el género Saccharomyces, y es del que vamos a hablar el día de hoy específicamente. Ahora bien, ¿qué son las levaduras del género Saccharomyces? Bueno, Saccharomyces es un microorganismo ampliamente estudiado que tiene muchas funciones y se utiliza en diversas tareas del ser humano. Una de ellas es la alimentación animal. ¿Cuáles son sus características? Bueno, son organismos unicelulares, eucariotas, es decir, que tienen núcleo verdadero, a diferencia de las bacterias que no mantienen un núcleo verdadero, no tienen diferenciado el núcleo. Son anaerobios facultativos, es decir, pueden respirar oxígeno, pero también pueden respirar dióxido de carbono. Es por eso que pueden fermentar y producir alcohol. Son resistentes a los antibióticos, como son hongos, no son bacterias, entonces los antibióticos prácticamente no tienen efecto sobre ellos y por lo tanto no son susceptibles de causar resistencia o de transmitirla. Tienen un tamaño significativamente mayor al de las bacterias, de 2 a 10 veces. Es importante mencionar que no se multiplican en el tracto gastrointestinal, entonces es por eso que es importante suplementarlas continuamente si queremos tener un efecto constante. Y pueden ser encontradas vivas en las heces. Como decíamos, una característica importante es que pueda atravesar viva el tracto gastrointestinal. Y por último, es importante también mencionar que son las más estudiadas. Como ya les mencionaba, el género Saccharomyces está muy estudiado. Ya hay una definición clara de qué diferentes cepas pueden servir para qué diferentes tareas, y la alimentación animal no es la excepción. Ahora, para entender bien cómo es que el Saccharomyces va a hacer un efecto probiótico, tenemos que entender una parte interesante que también a veces confunde a algunas personas. La primera es una pregunta que muchos hacen: ¿es un probiótico o es un nutriente? Puede ser las dos cosas, y esto va a depender de algunas situaciones. Para entenderlo, primero debemos conceptuar que el Saccharomyces está formado en su célula por dos partes principales. Una es la pared celular y otra es el contenido intracelular. La pared celular va a conformar entre el 10 y el 30% del total de la célula,
mientras que el contenido intracelular va a formar entre el 70 y el 90%. Esto va a depender de varias cosas que vamos a comentar enseguida. Una de ellas es el tipo de cepa. Ahora bien, separando estos dos componentes principales, ¿cómo a su vez ellos están compuestos? Bueno, el primero, que son las paredes, están compuestas principalmente de carbohidratos complejos, como son los mananos y glucanos, mientras que el contenido intracelular, que nosotros vamos a llamar extracto de levadura, está compuesto en su mayoría por proteínas altamente digestibles, por un poco de nucleótidos y también un poquito de carbohidratos no complejos. Ahora bien, quiero hablar un poco más a fondo del componente que es la pared. ¿Por qué? Porque es uno de los principales responsables de dar el efecto probiótico de la levadura. La pared, como tal vez muchos de ustedes ya han escuchado, está compuesto de carbohidratos complejos, y dos de los principales son los mananoligosacáridos y los beta-glucanos. Ahora, dentro de los beta-glucanos tenemos beta-1,6 y beta-1,3 glucanos, que son diferentes a los beta-glucanos de los cereales, y eso es importante porque eso a veces también causa confusión. Mucha gente confunde los glucanos del trigo, por ejemplo, de la cebada, que son beta-1,4, con los glucanos de la levadura, que son beta-1,3 y beta-1,6. Es por eso que hay una diferencia y que los glucanos de los cereales no pueden tener un efecto probiótico como lo pueden tener los glucanos de las levaduras. Es importante diferenciar esto porque también la composición de la pared, como veíamos, puede variar. Esto principalmente se puede dar por la cepa, es decir, depende de la cepa que usemos, podemos tener entre un 30 y un 50% de mananoproteínas, y más o menos una diferenciación de un 45 a un 30% de beta-glucanos. Entonces es importante que conozcamos la cepa en primera instancia para saber que vamos a tener un contenido constante de estos componentes que nos van a dar los efectos probióticos. Todo esto lo vamos a detallar un poco más adelante, pero sí es importante que ustedes tengan en mente que la cepa es interesante. Ahora, ¿qué otra parte es interesante conocer cuando vamos a seleccionar un probiótico? Bueno, como decíamos, la pared es un componente importante, su constancia es importante para tener un efecto probiótico, y entonces, además de la cepa, otra cosa que nosotros, de la que debemos tener seguridad, es que el proceso de producción es siempre el mismo. ¿Por qué? Esta tabla es una tabla muy compleja, se las voy a explicar de forma muy breve, muy concisa, pero lo que quiero que les quede a ustedes claro, voy a poner mi puntero láser del mouse a ver si se ve, es que aquí estamos viendo un proceso de producción de levadura donde ponemos diferentes variantes. Es decir, tenemos, por ejemplo, en esta que estoy señalando ahorita con el mouse, esta parte de arriba son los nutrientes que estamos utilizando para cultivar la levadura. Desde peptonas, que son las primeras que vemos arriba, hasta diferentes azúcares como la glucosa, la manosa, etc. Después tenemos una variación del pH, donde tenemos pHs del cultivo de la levadura que van desde un 3 hasta un 6. Después la temperatura, que puede ir desde 22 hasta 37 grados. Y acá el contenido de oxígeno, donde en un proceso ponemos 0% y en otro ponemos 50%. Y conforme a esto vamos viendo la tasa de crecimiento de la levadura, el contenido de pared celular y componentes de la pared celular, como van variando. Me voy a enfocar básicamente primero, por ejemplo, para que ustedes vean la glucosa. Si nosotros cultivamos la levadura en glucosa o en maltosa, vamos a tener entonces diferentes cantidades de pared celular en esa levadura. Aunque sea la misma cepa, esta es la misma cepa de levadura. Aquí vemos que varía, por ejemplo, de un 14,5 a un 18,5 de contenido de pared celular deshidratada. Y si variamos, por ejemplo, la temperatura, si nosotros cultivamos a 22 grados, o si cultivamos a 37 grados, vamos a obtener también diferentes porcentajes de contenido de pared. Entonces, además de la cepa, es muy importante que nosotros sepamos cuál es el proceso de producción, o al menos que estemos seguros que es siempre el mismo, que proviene de una compañía que tiene siempre el mismo proceso, que es productora para empezar y que puede garantizar eso. Y de esa manera vamos a tener un producto constante. Entonces, en base a esto, ¿cuáles serían los puntos críticos a tomar en cuenta para seleccionar un producto a base de levadura? Bueno, primero, como ya lo dijimos, la pureza y la constancia de cepa, es decir, que lote a lote el producto contenga siempre la misma cepa. Después de esto, que tenga siempre el mismo contenido de células viables, porque esto es importante también.
Células viables nos referimos a que sean células vivas y capaces de reproducirse. Después, como decíamos, bueno, en el caso de algunos procesos como el peletizado, tenemos que tener la garantía de que sean productos que resisten el peletizado. Como lo vimos en la gráfica, en la tabla anterior, que el proceso de producción sea estandarizado y siempre el mismo, es decir, lo mismo que lote a lote tengamos una misma cepa y que además esta cepa tenga las mismas características, por ejemplo, en contenido de mananos y de beta-glucanos de la pared. Y evidentemente que esto esté demostrado a través de respaldo científico y tecnológico, es decir, que tengamos bastantes artículos que se hayan hecho a través del tiempo, que nos demuestran que ese producto es siempre el mismo y que tiene una respuesta constante cuando lo utilizamos en los animales. Disculpa, Serafín. Sí. Me dicen que hay gente que quiere ingresar. ¿Le das el pase, por favor? Sí, gracias. Sí, claro, dame un segundo. Ahora están entrando. Ya están. Solo que hay que silenciarlos. Por favor, los que ingresaron, pongan en silencio sus micrófonos. Gracias. Estoy silenciándolos para que no haya problema. Parece que ya, ¿verdad? ¿Vuelven a ver mi pantalla ahí? Karina, ¿se ve? Sí se ve. Sí se ve. Sí se ve. Perfecto, gracias. Bueno, entonces continuando con esto y una vez que ya establecimos cuáles serían los puntos críticos a considerar para elegir un producto probiótico a base de levadura, pasaríamos a entender cómo es que la levadura actúa en el organismo del animal. Esto va a depender un poco o va a variar un poco dependiendo de la edad del animal, de la fase de producción en la que nos encontremos. Pero en el caso de las hembras porcinas, de las hembras en lactación, que son las que nos ocupan hoy, nos interesan dos efectos principales. Uno es la modulación de la microbiota intestinal. Antes hablábamos de flora intestinal, ahora lo aceptado es hablar de microbiota intestinal. Y el segundo efecto es la estimulación de la inmunidad. Son los dos que nos van a interesar. Hay otros como la inhibición de toxinas de algunos patógenos como Clostridium, como E. coli. Pero bueno, hablando de hembras lactantes, nos interesan estos específicamente. El primero, que es la modulación de la microbiota intestinal, se va a dar a través de diferentes fenómenos, empezando por un efecto del bloqueo de las fimbrias, que son unas estructuras que tienen las enterobacterias como E. coli, como Salmonella. Esto va a permitir que la levadura las adhiera y las secuestre y las lleve fuera del intestino. Y esto, en resumen, va a producir una menor agresión de las paredes intestinales y una mejor absorción de nutrientes y por lo tanto de la eficiencia alimenticia. El segundo efecto, que es la estimulación de la inmunidad, se va a dar a través de la interacción de la levadura con el sistema inmunológico a nivel intestinal por medio de una estructura llamada placas de Peyer, que es la encargada de vigilar o de mantener a raya los patógenos y de identificar los patógenos a nivel intestinal. Bueno, dentro de estas placas de Peyer se encuentran unas células especiales del sistema inmune que se llaman células dendríticas, que tienen ya receptores específicos para la levadura, esto por una cuestión evolutiva. Al detectar a la levadura van a desencadenar una respuesta que a grosso modo nos va a llevar a una mayor producción de anticuerpos y de inmunidad celular. Esto lo vemos un poquito más a detalle adelante. Pero son los dos efectos que nos interesan en las hembras lactantes. ¿Cuáles serían entonces los objetivos de utilizar un producto de este tipo en la lactación de las cerdas? Bueno, sería, como decíamos, optimizar la microbiota intestinal, tener menos microbiota indeseable y más microbiota deseable, tener una menor diseminación de bacterias enteropatógenas que puedan alcanzar a los lechones y causar problemas durante la lactación o incluso en el futuro, incrementar la cantidad y la calidad del calostro, esto es decir, tener una mejor inmunidad pasiva de los lechones, tener por ende mayor sobrevivencia de los lechones en la maternidad, tener una mejor eficiencia alimenticia de la hembra durante este periodo
y un incremento en la producción de leche derivado de lo anterior, de la eficiencia. ¿Sí? Ahora bien, para describir esto, me gustaría mostrarles este gráfico. Aquí lo que podemos ver es lo que pasa cuando nosotros empezamos a suplementar a una cerda, a un animal, con levadura viva. Lo que vamos a ver a través del tiempo, este es un experimento hecho en lechones, pero ejemplifica muy bien lo que sucede. Si nosotros pudiéramos cuantificar en las heces el número de coliformes totales, veríamos que cuando suplementamos la levadura, que son las barras y la línea azul, son las hembras que están, los animales que están suplementados con levadura. Perdón, la línea amarilla es los animales que están suplementados con levadura y la línea azul es la línea control. Lo que veríamos es que conforme suplementamos con levadura, vemos una disminución de este tipo de bacterias a través del tiempo. Aquí es una medición que se hizo durante un periodo de 4 semanas y vemos que hay una reducción constante de las coliformes en las heces. Mientras que en el grupo control, la línea azul y las barras azules, se mantiene un número elevado de coliformes. ¿Esto por qué sucede? Bueno, por lo que les comentaba en un principio y que aquí voy a ejemplificar con algunas imágenes. Lo que sucede es que la levadura, que son las esferas azules que pueden ver en esta fotografía, van a adherir a los bacilos de bacterias enteropatógenas como E. coli, que son las pequeñas puntitos rosas que pueden ver entre una esfera azul y otra. Y lo que van a hacer es un fenómeno que se llama aglutinación, donde estas bacterias se pegan como un imán, vamos a decir, a la levadura. La levadura ya no permite que se separen de ella, y como la levadura no coloniza el intestino, lo que hace es arrastrar en cúmulos como este a las bacterias por afuera del sistema gastrointestinal. Lo mismo sucede con salmonela. La foto anterior era con E. coli, aquí lo vemos con salmonela. Y estas eran fotografías de microscopio óptico. Aquí vamos a ver fotografías de microscopio electrónico para verlo con más claridad, y lo que podemos ver en este fenómeno es que, bueno, en la foto derecha tenemos la levadura sola, diluida en un medio PBS, y a la izquierda, donde está señalando ahora mi puntero, lo que vemos es la misma levadura, pero ya combinada con un cultivo de E. coli. Y lo que vemos es que no están flotando de forma separada las esferas de levadura y los bacilos de E. coli, sino que se empiezan a aglutinar. Si esto lo vemos más a detalle, esta adhesión se debe, si lo pueden ver aquí, es a la interacción de estas fimbrias que les hablaba, que son fimbrias de lectina tipo 1, que son indispensables para la bacteria para poderse adherir al intestino. Lo que hace entonces la levadura es que compite con el intestino y empieza a adherir las bacterias. Ya no permite que se separen, porque la fuerza que une esas fimbrias con los mananoligosacáridos de la pared es alta, es fuerte, y las arrastra fuera del intestino. Entonces, de esta forma va haciendo una selección, vamos a decir, de las bacterias que se encuentran en el intestino. Estas bacterias normalmente son bacterias que agreden a la mucosa intestinal, la inflaman. Aunque no tengamos una enfermedad clínica como tal, sí vemos una disminución en la capacidad de absorción de los animales por esta inflamación y por esta agresión. Entonces, lo que hace la levadura es, de alguna forma, limpiar, entre comillas, el intestino y permitir que haya un ambiente más sano y menor inflamación. ¿Ibas a decir algo, Karina? Perdón. ¿Todo bien? Usted me dice para conmigo. Ah, ya. Y 10 en el ruedo. ¿Puedo silenciar? Están todos silenciados. Aquí, perdón. Ahora intento silenciar para que no se escuche el ruido de fondo. Perdón, regreso. Y bueno, esa es la parte que explica cómo la levadura de alguna manera interactúa con la microbiota intestinal y permite que haya un ambiente más sano. Y después tenemos, como parte del segundo efecto del que les hablaba, que es la modulación del sistema inmune, vamos a ver que la levadura va a interactuar con el sistema inmune, y esto está bien demostrado. Ya hay, bueno, hay muchos artículos publicados sobre el tema en los últimos 20 años. Es algo ya bastante bien demostrado. Obviamente, y como les decía, varía de una cepa de Saccharomyces a otra, entonces es importante que cuando seleccionamos, digamos que sea una cepa que tiene demostrado este efecto de forma bien cuantificada. Y lo que vamos a ver es que en esta fotografía, que es un corte por inmunofluorescencia, vemos levaduras ya dentro, levaduras que fueron marcadas con fluoresceína. Después se hacen cortes en los animales
de la parte del intestino donde se encuentran las placas de Peyer, y vemos como ya algunas levaduras están dentro de las placas de Peyer, o sea, sí llegan ahí y sí interactúan con la placa de Peyer. Acá en otro tipo de técnica, es una técnica histoquímica, y donde vemos lo mismo, donde vemos, como lo señalan ahí los círculos que pueden ver marcados, placas de Peyer activadas, donde la levadura está internalizada por las células semes, que son estructuras que están dentro de placas de Peyer, de forma que está demostrado que las levaduras alcanzan las placas de Peyer y pueden iniciar una respuesta inmune. Ahora bien, bueno, todo esto, ¿cómo nos va a beneficiar o qué es lo que va a suceder en la hembra, ya pasando a un término un poquito más aplicado? Bueno, la primera parte, y que lo hago solo como recordatorio, que es algo que todos de alguna manera sabemos, es que las cerdas tienen un tipo de placentación que es el que dentro de los mamíferos tiene la menor comunicación o la menor interacción entre el sistema sanguíneo de la madre y el sistema sanguíneo del producto, de la cría, del lechón. Entonces, no va a haber un intercambio de componentes del sistema inmune entre uno y otro, no como sucede, por ejemplo, en el humano o en los primates, donde la interacción es muy fuerte, y la cría, aunque no mame calostro, ya tiene anticuerpos que intercambió con la madre desde la gestación. El lechón es dependiente totalmente de mamar calostro para obtener esa inmunidad, ya que no la puede obtener vía sanguínea durante la gestación. Entonces, esa parte es importante de recordar, porque nos recuerda, que valga la redundancia, que tenemos que calostrar al lechón. Este depende del calostro para sobrevivir y para tener una buena productividad. Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros cuando utilizamos levadura en hembras? Aquí en esta gráfica lo podemos ver, y es, primero, cuando tenemos hembras suplementadas con levadura viva, vamos a tener un mayor contenido de anticuerpos, específicamente IgG, en el calostro. La barra roja que pueden ver aquí son las hembras suplementadas comparadas con hembras control que no fueron suplementadas. Hay una diferencia importante del contenido de IgG en calostro, y después los hijos de estas hembras tienen una diferencia muy similar en cuanto al contenido de IgG en el plasma, es decir, se está transmitiendo este exceso o este extra de anticuerpos de la madre, del calostro de la madre al lechón. Esa es una de las cosas que vamos a ver de forma, vamos a decir, práctica en el uso de levadura en las hembras lactantes. No va a suceder solo con IgG, uno de los anticuerpos que son más complicados porque se producen en menor cantidad, pero que además son muy importantes porque son los que protegen las mucosas, es el IgA. Entonces, cuando nosotros utilizamos levadura en hembras suplementadas, vamos a encontrar una mayor concentración de anticuerpos tipo IgA en el calostro de las hembras. Y en este caso fue hecho en hembras primerizas, que son uno de los talones de Aquiles de la inmunidad de nuestras piaras. Entonces, esa parte es importante, ¿no? Demostrarlo, y además demostrarlo en el grupo de hembras que son las más susceptibles, vamos a decir, a tener una inmunidad débil. Después, siguiendo, digamos, con la parte de demostrar qué es lo que sucede, la prueba anterior que ustedes vieron, la prueba hecha en Europa, aquí tenemos una prueba hecha en Brasil, donde vemos lo mismo y la misma magnitud de respuesta. Vemos diferentes concentraciones de anticuerpos, porque la concentración de este tipo de anticuerpos puede variar de una granja a otra, de una hembra a otra, de un tipo de genética a otra, etcétera, de condiciones de manejo a otras, pero lo que sí vemos es que independientemente de las condiciones, siempre hay un efecto de la levadura en incrementar los anticuerpos a nivel calostro o a nivel leche, como en este caso. Entonces, esa parte es una constante que está bien demostrada y de la que hay muchos artículos publicados. Voy a brincar un poco hacia esta parte, que es yéndonos a un terreno todavía más práctico. ¿Qué es lo que vamos a esperar nosotros después de ver estos incrementos en las incidencias de diarrea? ¿Sí? Y esto, por ende, nos va a dar una menor mortalidad de los lechones debido a esta causa. Ahora bien, esto, digamos que se ha hecho porque son pruebas comparativas, son pruebas donde se puede ver de forma muy tangible el efecto de la levadura, pero no solo nos va a proteger de la diarrea, sino de otras enfermedades,
Y en el caso de que los animales o las hembras se vacunen, por ejemplo, en la gestación, ese extra de inmunidad que obtengamos a la respuesta vacunal lo vamos a ver también en los lechones. Ejemplificando esta parte, todo lo que vimos atrás, esto que vimos, estas gráficas de inmunidad donde les demuestro un incremento en los IgGs o en los IgAs, es hablando de inmunoglobulinas totales, es decir, no sabemos para qué antígenos en específico son. Sin embargo, y tratando de demostrar de forma todavía más específica el efecto de la levadura, hemos hecho experimentos donde marcamos, es decir, usamos una levadura como un marcador antigénico en las hembras gestantes. En este experimento eran animales que estaban recibiendo la levadura desde el día 35 de gestación. Al día 70 de gestación se vacunan contra enfermedad de Aujesky. Es una ventaja es que usamos de la vacuna contra enfermedad de Aujesky, es que puede ser diferenciada de anticuerpos de campo y por eso se utilizó como marcador en este experimento. Y lo que vemos es dos grupos de hembras. La línea verde son animales suplementados con levadura y la línea roja animales control, es decir, animales que no fueron suplementados. Y lo que vemos es que al día 70 prácticamente estaban en cero anticuerpos contra la vacuna, nunca habían sido expuestas a esta vacuna. Siguen suplementadas con levadura y 39 días después, es decir, al día 109, ya vemos que hay una respuesta diferenciada de los animales que están suplementados con levadura. Hay una mayor respuesta antigénica y por lo tanto una mayor protección contra la enfermedad de Aujesky en los animales que consumen levadura. Ahora bien, esto... Serafín, igual, disculpa, ¿sí? un favor. Dime. ¿Puedes levantar un poquito la voz? Hay algunas personas que no están escuchando muy bien. Okay. Gracias. Voy a tratar, sí. Voy a tratar de acercarme un poco más a la máquina. ¿De tu radio? ¿Estás ocupando tu laptop? ¿Ahí me escuchan mejor? Espero que sí. Sí. Por Bueno. favor, silencia los que están abiertos. Gracias. Está abierto para cerrar. Nadie más puedo silenciar, pero bueno, si alguien ve su micrófono abierto, por favor, silenciarlo, ¿no? Y bueno, continúo con el tema. Como les comentaba, bueno, ahora una parte importantísima es que ese extra de anticuerpos que estamos viendo en el plasma de las hembras se transfiere al calostro, lo cual sucedió también, y aquí lo vemos en esta gráfica de barras donde los animales suplementados con levadura tienen una mayor cantidad de anticuerpos totales contra enfermedad de Aujesky en calostro comparados con los animales no suplementados, los animales control. Esa parte es importante y es muy importante que nosotros sepamos que esto depende de la constancia del producto, ¿no? Como lo dije al principio. Pero no se ve, por lo menos no veo la presentación. ¿Cómo, Raúl? Perdón. Estoy viendo la presentación, yo no sé si el resto lo está viendo. A ver, no sé, déjame ver. Quizá un problema en máquina. Se fue la presentación. No se ve, se fue. Ahora la ven nuevamente. Sí, ahora sí. Sí. Perfecto. Por favor, los que tienen el micrófono activado, favor de apagarlo. No se olviden. Gracias. Gracias. Y bueno, continuando con esta parte, entonces es muy importante, primero, evidentemente lo que les mencionaba del producto, tener un producto constante en todos los sentidos, todos los factores que hablamos, pero hay otros factores clave para el éxito de este tipo de productos. Uno de ellos es que tenemos que suplementar la levadura al menos 2 semanas antes del parto. ¿Por qué? Porque vamos a pensar en esto como una vacuna.
Nosotros cuando utilizamos una vacuna sabemos que la producción adecuada de anticuerpos no se va a dar antes de las 2 semanas. Y lo mismo sucede en este caso, la levadura interactúa con el sistema inmune y el sistema inmune para dar una respuesta consistente necesita al menos 2 semanas. Si nosotros empezamos a dar la levadura un par de días o unos pocos días antes del parto, entonces ya no va a dar tiempo de que este fenómeno se dé. Probablemente o seguramente vamos a tener el efecto de interacción con la microbiota y de mejora de la salud intestinal, pero no vamos a tener el efecto inmune. Entonces es importante que si usamos un producto de este tipo, lo suplementemos al menos 2 semanas antes del parto en las hembras. Después, y esto es muy importante y es obvio, tenemos que asegurar un buen calostrado de los lechones. Por más que el calostro de las hembras suplementadas sea más rico en inmunoglobulinas, si los animales no se lo toman, pues no vamos a tener nada, ¿no? Entonces, es evidente, esto es dependiente de manejo y es obviamente algo que depende de lo que hacemos en granja. Es importante asegurar un buen calostrado. Usemos o no levadura es importante, pero cuando usamos levadura es aún más importante para que el efecto se dé de forma completa. Un lechón promedio requiere al menos 200 gramos de calostro en total y tiene que consumirlos antes de las 12 horas de vida. Después de las 12 horas se cierra la barrera a nivel intestinal y ya no va a poder, por más que consuma calostro, ya no va a poder absorber las inmunoglobulinas y entonces es lo mismo que si no se hubiera calostrado. Entonces esas partes son muy importantes y solo quería remarcarlas para que ustedes lo consideren cuando usen un programa a base de levadura. Ahora bien, ¿cuáles serían los resultados a nivel productivo? Pasando a una parte todavía más práctica, ¿no? Venimos desde ver el producto, ver lo que sucede a nivel fisiológico y ahora vamos a ver lo que sucede a nivel productivo. Existen diferentes escenarios y eso es importante que ustedes lo consideren, ¿no? Porque yo recuerdo hace 20 años cuando empezaba a conocer las levaduras, cuando empecé a hacer algunos experimentos en mi programa de maestría, había mucha controversia todavía había muchos artículos que decían que la levadura funcionaba y otros que decían que no funcionaba. Después se fue descubriendo lo que les platiqué en un principio, bueno, que primero dependía de la cepa, de las características de la cepa, y después dependía de la forma en que utilizamos la levadura. Por ejemplo, si nosotros queremos que nos ayude contra un reto, pues es importante que la exposición sea previa al reto para que el sistema inmune se prepare. Si queremos dar la levadura al momento que tenemos el reto o al momento del parto, donde ya no vamos a poder hacer nada para la formación de calostro, pues ya no vamos a tener ese efecto. Entonces todo esto se ha ido discerniendo sobre el tiempo. El primer escenario que les voy a poner aquí es un escenario de una granja con muchos problemas, una granja aquí en México, una granja con problemas severos de mortalidad, de flujo continuo, no había un todo dentro, todo fuera, se tenían diarreas eternas en la maternidad por la continuación, o sea, nunca estaban vacías las salas, ¿no? Era un problema de manejo que tenía una granja grande de 2000 vientres, entonces en lo que se logró cambiar las instalaciones, establecer el sistema todo dentro, todo fuera, no había manera de detener las diarreas a nivel de maternidad. Uno de los manejos que se hizo en primera instancia fue utilizar levadura, sin hacer todavía ningún cambio en el flujo, se empezó a utilizar levadura. Y se vio que por el simple hecho de utilizar levadura, se podía disminuir la mortalidad hasta en un 6%. Vemos que se va desde casi un 13% hasta un 7%, sin hacer ningún cambio más que utilizar la levadura en el alimento. Este es uno de los efectos potentes de la levadura. Cuando tenemos este tipo de casos, vamos a ver un efecto muy contundente y muy evidente de observar, ¿no? Pero bueno, también tenemos casos donde tenemos granjas muy limpias, donde la incidencia de diarrea, como vemos en este experimento, es muy baja. Entonces no hay forma de con la levadura o con cualquier otra cosa mejorar el índice de diarrea, que es casi cero. Pero lo que sí vamos a ver es siempre un efecto a nivel del peso del lechón. Cuando nosotros hacemos un buen manejo y tomamos en cuenta todos los puntos que les mencioné anteriormente, vamos a ver que por el simple hecho de utilizar la levadura, vamos a encontrar mejor peso de los lechones por el efecto que tenemos a nivel intestinal y de mayor producción de la hembra, mayor producción de leche en la hembra. Entonces, bueno, depende mucho del reto, el efecto que vamos a ver, ¿no? Obviamente, cuando tenemos retos severos y retos fuertes, lo que observamos es muy contundente, es bastante perceptible. Cuando tenemos granjas muy sanas, el efecto es más discreto en cuestión de enfermedades, obviamente,
pero el efecto a nivel de peso del lechón siempre lo vamos a tener. Entonces esa parte es interesante. Y digo, siempre y cuando midamos bien, ¿no? Si es una granja donde no medimos ni siquiera, no pesamos al destete, pues es imposible que detectemos diferencias de este o de cualquier producto. Pero evidentemente son cosas indispensables de manejo que tenemos que hacer en granja. Ahora, pasando a otro ejemplo, también por ejemplo de hembras que son muy prolíficas, pero también con diarrea, con problemas severos de diarrea. Y aquí es muy contundente porque normalmente las hembras hiperprolíficas, las hembras que tienen muchos lechones, tienen más problemas para darles buenos niveles de calostro y después buenos niveles de leche. Entonces, a veces cuando tenemos un efecto, cuando tenemos un patógeno afectándonos, pues los efectos son más contundentes, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos 3 escenarios donde tenemos dando levadura desde gestación, dando levadura solo en lactación, o sea, solo en gestación, solo en lactación o nunca. Y lo que vemos es que cuando utilizamos levadura sea en gestación, que ya nos ayudó a formar el calostro, o en gestación y lactación, vamos a tener una disminución de la mortalidad. Cuando no la utilizamos, o sea, por el simple hecho de utilizar levadura, vamos a disminuirla hasta en un 10%. Entonces, esa parte es importante y como les decía, bueno, cuando tenemos un reto importante, el papel de la levadura se ve muy destacado. Evidentemente, esto también va a impactar en los parámetros productivos. Ahora, una parte importante de mencionar y que también se ha especulado mucho sobre ella es, ¿la levadura puede cambiar la composición de la leche? La respuesta es sí, pero igualmente esto depende mucho de las condiciones de cada granja, ¿no? Incluso de la genética de las hembras, del manejo que estemos dando. Pero más allá de que se pueda mejorar la calidad de la leche, una de las cosas que se vieron desde los primeros experimentos, este es un experimento muy viejo, es que lo más importante no es en sí la composición de la leche, sino la cantidad de leche que puede producir la hembra gracias a la levadura. Y para esto, bueno, es muy importante tomar los factores clave que nos van a dar el éxito, ¿no? Igual que lo mencionamos en la parte de inmunidad, tenemos que verlo en la parte de productividad. ¿Qué nos va a dar el éxito en un programa de levadura? Bueno, es primero, ya lo dijimos, suplementar la levadura al menos 2 semanas antes del parto. Perdón, y aquí me repitió esta escena, bueno, me repitió esta diapositiva, pero se los voy a mencionar. Es importante suplementar, eso es indispensable, pero la segunda parte en términos de productividad es asegurar un buen consumo de la hembra, porque me voy a brincar un poco aquí y ahorita regreso a esta gráfica. Si nosotros agregamos la levadura durante la lactación, pero el consumo de alimento no es adecuado, o mantenemos un consumo constante, por ejemplo, 2 grupos, un grupo suplementado con levadura y un grupo sin levadura, pero no le permitimos a la hembra con levadura tener un mejor consumo, es decir, consumir a libertad, entonces no vamos a tener el efecto deseado de la levadura. Siempre es importante que tengamos un manejo adecuado, la base como con cualquier producto, para que el producto se pueda manifestar. Una cosa que vemos en esta gráfica es hembras Camboro 22, son hembras PIC, que son muy delicadas. No es lo mismo comparar una hembra PIC con una hembra Topix, por ejemplo, eso es importante. No es lo mismo comparar hembras en estrés calórico que hembras en tiempo de frío. Entonces lo que sí es importante es que nosotros permitamos que se manifieste el efecto de la levadura con un buen consumo. Y para esto debemos evitar una caída como la que vemos en la línea roja, ¿no? Por ejemplo, hembras que a lo mejor el manejo de la alimentación no es el más adecuado, empezamos con un consumo muy alto en un inicio, no ofrecemos de forma gradual el aumento, sino que lo hacemos de forma muy abrupta, muy brusca, y entonces lo que sucede a la primera semana es que puede ser, sobre todo en esta genética, que se nos caiga el consumo, y recuperar ese consumo ya no va a ser posible a través de la lactación. Y por ende, si nosotros estamos usando levadura, pero no hacemos este manejo bien, pues no vamos a permitir que la levadura manifieste todo su efecto, porque vamos a tener deprimido el consumo en la marrana. Entonces esta parte es muy importante de considerar. Obviamente varía, hay que checar las recomendaciones del nutricionista o de la línea genética que tenemos, pero siempre es importante empezar con una cantidad pequeña. Si alimentamos el primer día, que sea no más de 1 kilo, de preferencia medio kilo solamente, tal vez subir a 1,5 kilos o 2 kilos el segundo día, y de ahí lo ideal es subir medio kilo
hasta alcanzar alrededor del día 7 u 8 un consumo máximo de la hembra, ¿no? Hablar de 6 hasta 7 kilos. Yo sé que esto es complicado en algunas líneas, pero es lo ideal, y entre mejor tengamos esta parte de manejo, va a ser mucho más fácil que tengamos un efecto diferenciado de la levadura en las hembras. ¿Sí? Una parte importante, regresando a esta gráfica, que les quiero mencionar es también, porque a veces solo pensamos en el consumo durante la lactación, pero también el manejo de la alimentación en gestación es importante. Y lo que vemos aquí en esta gráfica es lo que sucede cuando nosotros modificamos de un exceso de alimentación durante la gestación, que es la línea punteada, comparado con el consumo en lactación. Y lo que vemos es que cuando nosotros disminuimos a una alimentación adecuada, vamos a decir así, durante la gestación, es decir, aquí se fueron desde 2 kilos 600, 2 kilos 500, se bajaron a 2 kilos 100, y vemos que conforme lograron eso, el consumo en lactación se incrementó y pudieron pasar de la barrera de 5 kilos promedio a irse hasta 6 kilos. Entonces esa parte es también importante, que la consideremos bien y que tengamos un manejo adecuado para que la levadura se pueda manifestar en toda su expresión. ¿Sí? Ahora bien, regresando un poco a los efectos a nivel productivo y haciendo un contraste de lo que les mencionaba, ¿qué es lo que va a suceder? Depende de cada granja, depende de nuestras condiciones de manejo, de nuestra genética, de las condiciones sanitarias también de la granja. Es decir, no es lo mismo una granja con un reto patogénico importante que una granja muy limpia. Pero me gusta mucho utilizar esta gráfica como escenario de lo que puede pasar, ¿no? Esta es el número de pruebas que se utilizaron para obtener el registro de un producto de levadura, de uno de nuestros productos de levadura en Europa. Y lo que vemos es que las diferentes pruebas arrojan muy diferentes porcentajes de mejora en cuanto a productividad, en este caso ganancia de peso de los lechones. Pero todas arrojan mejora. La que menos arrojó fue un 2%, y la que más arrojó fue un 25%, que evidentemente fue un experimento con un reto sanitario muy fuerte. Entonces, ¿de qué depende? De nuestras condiciones, pero siempre vamos a encontrar una mejora que en promedio, y es lo que hemos visto nosotros a nivel de campo, va a andar alrededor de un 5, de un 6%. Pero esto varía mucho dependiendo de una granja a otra. Lo que sí es un hecho es que vamos a encontrar siempre una mejora, mientras que los parámetros de manejo sean los adecuados dentro de un rango normal, ¿no? Tampoco vamos a decir que tiene que ser una granja súper bien manejada, tiene que ser la mejor del mundo, pero sí tiene que tener los parámetros mínimos de manejo adecuados. De otra manera es imposible ver efectos de la levadura o de cualquier otro producto. Y bueno, a manera de resumen de lo que estuvimos platicando ahorita, les quiero comentar, bueno, primero, los mensajes que quiero que ustedes se lleven a casa es que el uso de la levadura mejora la calidad inmunológica del calostro y de la leche materna. Eso es una constante, obviamente siempre y cuando empecemos a suplementarla al menos 15 días antes del parto. Esto se va a reflejar, sobre todo en casos de reto patogénico, en una mayor sobrevivencia de los lechones lactantes, especialmente durante el periodo perinatal, durante los primeros días de vida. También la eficiencia productiva de la hembra se va a ver incrementada, siendo el peso al destete el parámetro que más vamos a observar, como lo vimos en la última gráfica. Y la magnitud del efecto, que como se los mencionaba, va a variar de una granja a otra y depende en gran medida del reto que tengamos y del manejo que le estemos dando a nuestras hembras. Entre más adecuado el manejo, mayor efecto de la levadura vamos a poder observar. Y bueno, eso es básicamente lo que quería comunicarles el día de hoy. Muchas gracias por su atención y de nuevo a Batilana por la invitación. Y quedo abierto a las preguntas que quieran hacerme. Les cedo el teléfono a Karina para coordinar o a Zoe. Pueden hacer, gracias Serafín, pueden hacer sus preguntas por el chat o si tienen preguntas las pueden escribir o pueden pedir el micrófono para que lo hagan. Ok, tenemos una primera pregunta. Sí. Empezamos, Oar, por favor, gracias. Sí, la primera pregunta es de Carlos. ¿Cuánto tiempo hay que dar la levadura?
Bueno, ¿cuánto tiempo? Depende, como se lo mencionaba Suar y Carlos, del programa que queramos establecer. Si nuestro objetivo es simplemente mejorar la calidad del calostro, podemos hacerlo 15 días antes del parto y durante toda la lactación. Si queremos mejorar la calidad inmunológica del calostro en forma general y la calidad de la leche. Si nosotros queremos una respuesta a un antígeno específico que se utilice durante la gestación, es decir, si estamos vacunando, por ejemplo, a los 80 días a las hembras contra algo, no sé, Salmonella, E. coli, por ejemplo, o contra cualquier otro programa de vacunación que ustedes tengan, entonces tenemos que tener al menos 15 días antes de la vacunación suplementada la levadura. Si vacunamos al día 80, por decirlo de alguna manera, tendríamos que tener al menos al día 65 estar suplementando la levadura. De otra manera no tendríamos el efecto esperado, ¿no? Y evidentemente en términos prácticos esto significa suplementarla durante toda la gestación, porque es muy difícil a veces cambiar de alimento durante la gestación. Ahora, lo que sí podemos hacer es, si nosotros vamos a dar la levadura durante toda la gestación, podemos utilizar una dosis relativamente baja, que puede ser medio kilo, en lugar de utilizar 1 kilogramo, por ejemplo, si la vamos a utilizar nada más los últimos 15 días antes del parto. Esa sería la diferencia, pero de eso dependería. No sé si queda contestada la pregunta para Carlos. Bueno, la siguiente pregunta es de Kevin C. Gracias por su enseñanza. Dice, disculpe, ¿se puede dar levadura a lechones a partir del día 7 de nacido? Sí, se puede, Kevin. Es de hecho, bueno, el problema en los lechones lactantes es que si no das o si no tienes un programa adecuado iniciando el preiniciador desde muy temprano, tendrías que darlo de toma directa, ¿no? Diluir la levadura en agua y dárselas de una forma de toma directa. En experimentos, bueno, no los puse aquí porque no era el caso de la parte de lechones, después podemos hacer algo en lechones, pero nosotros hemos visto en experimentos donde empezamos a ofrecer con un muy buen programa de crib feeding, de ofrecer el preiniciador desde los 5 días, y hemos visto diferencias sobre todo en el consumo de preiniciador. Es decir, los animales llegan consumiendo, es muy poquito lo que consumen de levadura porque es muy poco la cantidad de preiniciador, pero el efecto ya lo vemos muy claro porque los animales que consumen levadura en el preiniciador desde los 5 o 6 días llegan consumiendo más preiniciador al final de la lactancia que los animales que no consumen levadura en el preiniciador. Y esto evidentemente significa que el animal ya va más preparado para levantar consumo en el destete. Entonces sí se puede dar, solo que habría que ver, dependiendo de tu manejo, cómo se ofrecerían. Muy bien. Siguiente pregunta de Mirko. Él pregunta, ¿podría ser la levadura una solución ante el uso de antibiótico contra la Lawsonia intracelularis y leitis o complementar la vacunación? Es complementar la vacunación, sí, perfectamente. Bueno, no hemos hecho experimentos por razones evidentes de disponibilidad de la vacuna nosotros todavía, pero al ser un parásito intracelular no hay un efecto directo contra la Lawsonia, pero sí hay un efecto en la parte de salud intestinal y de infecciones secundarias. Entonces definitivamente puede ser un apoyo tanto para la vacuna como para casos de retos de campo de Lawsonia, es decir, donde tengamos incidencia de Lawsonia. Si nosotros damos la levadura con un tiempo adecuado previo a que inicie el problema, podemos tener una mejor respuesta de los animales. Pero bueno, concretamente sí, puede ser un apoyo, no una sustitución, pero sí un apoyo. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? No se olviden, pueden escribirla por acá por el chat. Vaticana Comercio. A ver, pregunta. Según lo escuchado, el uso de levadura no solo se limitaría a la etapa de lactación, en otra etapa se verían beneficios tan grandes como en la lactación. A ver, no sé si entendí bien la pregunta. Es si se verían beneficios usando la levadura después de la lactación, es decir, durante el destete y en la línea de producción. ¿Entendí bien? Creo que es de Karina la pregunta.
beneficios tan grandes como en la etapa de lactación. Ok, es un comentario. Sí, solo para complementarlo, definitivamente sí, Raúl. Gracias por el comentario. Sí, definitivamente se puede utilizar en destete y en la línea de producción en general, y vemos beneficios muy específicos. Los beneficios, igual que en lactantes, igual que en la lactancia, dependen mucho del reto que vamos a tener, pero son muy contundentes, especialmente en lechones durante el periodo de preinicio, que es donde el animal está adaptando su flora a la nueva dieta, su microbiota a la nueva dieta, y vemos beneficios muy contundentes. Es uno de los nichos preferidos para utilizar levadura, vamos a decirlo así. Nos pregunta también Edberto Darwin sobre la relación costo-beneficio que se obtiene. Sí, Edberto, bueno, no, como lo mencionaba en la presentación, la relación costo-beneficio va a depender mucho de las condiciones, ¿no? No podemos generalizar el costo-beneficio para todas las granjas, depende mucho de tu situación sanitaria, depende mucho del manejo que estés dando, del periodo en el que lo utilices, pero hablando, por ejemplo, en el periodo de lactancia, nosotros hemos visto que el costo de la inversión generalmente se regresa 3-1. En promedio, vamos a decir, por cada dólar que tú inviertes en levadura, vas a recibir $3 de retorno en general, ¿no? Obviamente esto varía un poco hacia abajo, un poco hacia arriba, dependiendo del reto sanitario que vamos a tener y del manejo que se esté dando. José nos tiene otra pregunta. Él dice, ¿qué diferencia en cuanto a aporte inmunitario hay entre una levadura viva y una pared de levadura? Esto va a depender mucho también del tipo de pared que estés utilizando, y va a depender también de la dosificación. Lo que se ha visto en general y lo que se conoce es que la respuesta que se tiene con levadura viva es muy superior en el caso de mamíferos. Estamos hablando de mamíferos, y específicamente en el caso de cerdos es muy superior utilizar una levadura viva en términos inmunológicos que utilizar una pared celular o un producto inactivo. ¿Por qué? No se sabe exactamente, no es algo que se haya podido determinar, pero es muy probable que sea algo parecido a lo que sucede con las vacunas. La inmunogenicidad de un virus vivo, por ejemplo, es mucho mayor que la de un virus muerto, y se cree que es lo mismo que sucede en mamíferos. En aves, contrariamente, sucede lo mismo. Por ejemplo, en aves, que es una especie, digamos, más primitiva que los mamíferos, con menos evolución, lo que sucede ahí es que la respuesta en términos productivos, pasa a ser indeseable, porque las aves al ser más primitivos, su sistema inmunológico, son mucho más sensibles a la inmunogenicidad de la levadura viva. Entonces su respuesta se hace demasiado fuerte, y esto las hace sacrificar Ahora dígame si ayudaría un poco con la bacteria como Staphylococcus. Sí, bueno, ayudar sí ayudaría definitivamente, pero no de una forma directa como lo hace con E. coli. Con Streptococcus es una gran positiva que no tiene las características de superficie que tiene una gram negativa como E. coli, entonces no hay fimbrias y no hay forma de que la levadura pueda adherir a Streptococcus. Entonces no actúa directamente contra la bacteria en sí, pero si nosotros la utilizamos con un periodo adecuado antes del reto o de que se presente la enfermedad, como decíamos, podemos tener una mejora por la inmunidad. De forma indirecta, no una forma directa contra la bacteria, sino por la inmunidad del animal mejorada. Ok, creo que
No hay más preguntas por el momento. Karina, paso contigo. Sí, gracias, Soar. Bueno, gracias, Serafín, por tu charla y por habernos acompañado en esta tarde. Gracias también a todos los participantes por su tiempo y por sus preguntas. Al final voy a colocar un link en el chat donde pueden ver el video de la charla y también vamos a dejar una encuesta de satisfacción para que nos puedan decir qué les pareció la charla, ¿no? Y qué temas quisieran escuchar en las siguientes charlas que vamos a dar. Bueno, entonces me despido. Gracias, Serafín. Gracias a todos los participantes. Y por favor, el link está al final del chat. Muchas gracias a todos. Ingresen, por favor, al link para que nos dejen sus comentarios. Gracias, gracias, Serafín. Muchas gracias, Karina. Gracias a ti y a Batilana por la invitación. Y como dijiste, estamos a la orden a través de ustedes para responder cualquier otra pregunta y esperamos nos vuelvan a invitar pronto. Saludos a todos y que tengan buena cuarentena. Gracias, igual para ti. Gracias. Gracias. Chao, hasta luego, gracias. Gracias. Adiós, Raúl. gracias.